Alejandro es un señor que tiene un terreno en medio de la nada y ya que está demasiado alejado de la ciudad, provoca que Alejandro pueda ir únicamente una vez a la semana a corroborar que todo esté en orden. El señor Alejandro actualmente se consiguió una novia que le regaló un arbolito de mangos y como prueba de amor, Alejandro le prometió que lo cuidaría. El problema es que él no tiene espacio en su departamento, por lo que decidió plantar el arbolito en su terreno. A causa de la lejanía de la ciudad, su terreno no cuenta con una red eléctrica y le preocupa que no pueda sobrevivir la prueba de amor que le dejó su novia. Es por eso que Alejandro se comunicó con nosotros para poderle dar una solución. Se plantea tener un riego constante y autosuficiente para que el arbolito de mangos pueda sobrevivir. El árbol necesita 11 litros de agua en el día y 25 en la noche para que tenga un mejor aprovechamiento del agua. La principal incógnita a nuestra solución era poder tener un flujo constante de 24 horas para el árbol, por lo que se decidió plantear una solución con dos botes que se rigen por el principio de Marriott. Estos botes con las medidas adecuadas nos ayudarían a tener un flujo constante con los resultados que nosotros quisiéramos. Se utilizarán dos botes ya que como se había mencionado anteriormente, el árbol necesita diferentes cantidades de agua en el día y en la noche. Sin ningún problema, Alejandro podría llenar los botes cada 12 horas respectivamente, pero el problema es que Alejandro solo se encuentra una vez a la semana en el rancho, por lo que proseguimos a obtener una solución para que el riego del árbol fuera automático. El riego automático podemos dividirlo principalmente en dos partes, sensores y actuadores. Como podemos observar en la siguiente imagen, nuestro electronivel nos puede ayudar a determinar cuándo rellenar los botes. Cada bote tendrá dos sensores. El principal sensor en la parte superior nos ayudará a determinar cuando el bote esté lleno con los litros que éste requiera, y en la parte inferior tendrá otro sensor justamente donde termina el tubo de entrada de aire, con la finalidad de poder cerrar la salida inferior de agua, ya que una vez que el nivel del agua deje de tocar el tubo de entrada de nuestro aire, la velocidad de salida será distinta. Necesitamos una bomba que nos pueda ayudar a suministrar el agua a los botes. La bomba que se tiene planteada viene en conjunto con un panel solar que es capaz de hacer funcionar la bomba en el día sin ningún problema. Y también se puede observar una batería que esta será cargada durante el día y nos ayudará en las noches a que nuestro sistema pueda continuar funcionando sin ninguna complicación. Posteriormente nos encontramos con una división en Y, en donde siempre hay flujo de agua en ambos lados. La diferencia que hay es que cuando se detecta que hay luz en el panel solar, la válvula inteligente abrirá el paso al bote de 11 litros. Situación contraria, hacia el panel solar no detecta luz, la válvula del bote de 25 litros se abrirá. Justo antes de las válvulas nos encontramos como un filtro para residuos. Es indispensable en caso de que algún tipo de basura pueda estar en contacto con el agua. Si este filtro no se tuviera, perjudicaría totalmente a nuestro sistema por el hecho de que nuestra área de salida es del tamaño de una jeringa y constantemente se taparía. Continuando con el llenado, una vez que el sensor superior del bote detecte que llegó al límite de los litros necesitados, este mandará la señal para que deje de funcionar la bomba y posteriormente se cierre la válvula de entrada y se abra la válvula de salida. Nuestro sistema cumple con lo planteado anteriormente, que es tener un flujo constante y automatizado de agua. Este podría trabajar sin complicación alguna. Como alternativa a nuestra solución, en vez de guiarnos con la luz solar para que se sepa qué bote llenar, también se puede instalar un temporizador en la bomba del agua para que cada 12 horas se suministre alternadamente agua a cada bote. A continuación se explicarán las ecuaciones correspondientes que nos ayudaron a determinar las medidas necesarias para nuestros botes regidos por el principio de Marriott. Las ecuaciones que se utilizaron para desarrollar el proyecto fue volumen, gamma, área del círculo, flujo, velocidad de salida y altura. Cada una cumplía una función específica. En el caso del volumen nos determinaba si nuestro contenedor era suficiente. Gamma nos ayudaba a calcular el área del círculo, nos servía para obtener las áreas de salida y poder terminar de calcular el flujo constante. El flujo nos ayudaba a saber cuántos litros tenían que salir por cada hora. La velocidad de salida nos servía para poder calcular la altura y finalmente la altura para saber a qué altura debería estar el agua. A partir de las ecuaciones anteriores y nuestros datos iniciales, que eran las horas del día, las horas de noche, los litros por día y los litros por noche, nosotros pudimos calcular el flujo del día y el flujo en la noche. A partir de nosotros calculamos la salida del día y la salida en la noche. Y finalmente, en base a esta velocidad de salida y a nuestro factor de gamma, nosotros pudimos calcular la altura en el día y la altura en la noche. Esta altura se refiere a la altura a la que se tiene que encontrar el agua y todos nuestros
Aquí están todas nuestras medidas. En el caso del radio del bote son 15 centímetros con una altura de 40 centímetros. Nosotros, ya teniendo estos datos, necesitábamos pasar a calcular el factor de la incertidumbre de cada uno para poder saber qué tanto iba a variar. Para el caso del cálculo de las incertidumbres se utilizó las fórmulas, y en base a los datos que se tenían, dependiendo de la fórmula que fuera, se comenzaron a sustituir en la fórmula original, y a partir de esto se obtuvieron las diversas incertidumbres tanto de flujo como de volumen y de velocidad de salida. En cuanto al de gamma, ya se tenía previamente. Finalmente, para las incertidumbres también se generó una tablita complementando la parte de los datos que se obtuvieron mediante las ecuaciones. En este caso, los datos de las incertidumbres, sus unidades se encuentran en las mismas unidades que están los datos de las ecuaciones. Y estas incertidumbres representan el margen de error en el que podrían tener tanto para negativo como para positivo. Para terminar, se hizo una lista donde se desglosa el precio de cada artículo, dando un total aproximado de 7.600 pesos. Cabe recalcar que este precio es un estimado del costo real y asimismo este puede ser un poco elevado por el hecho de ser un sistema autosuficiente que no necesita conexión a una red eléctrica. Algunos de los materiales pueden ser utilizados en su defecto en otros árboles u hortalizas para así reducir costos de material. Tomando en cuenta todo lo ya antes mencionado, podemos concluir que el sistema de riego que nosotros queremos implementar ayudaría completamente a este sector con escasez eléctrica, puesto que este, al ser un sistema programable que se sustenta a base de celdas solares, hace que este mismo sistema sea completamente autómata, lo cual cumpliría con la función de dar una salida constante del fluido con respecto al día y la noche.